¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo 7 del grupo 2GM3 de la licenciatura de Negocios Digitales. El día de hoy les vamos a exponer acerca del análisis de sistemas a través de casos de uso. Nosotros estamos integrados por Ibrahim Alejandro Cerrillo López, Hola compañeros, yo soy Ibrahim. Jimena Jalil García Pérez, Eric Uriel León Alguín, Hola compañeros, yo soy Eric León. Alan Alejandro Rojas González Muy buenos días, yo soy Alan Alejandro Rojas González. y su servidora Raquel Ameyali Vázquez García. Será un placer acompañarlos en esta travesía y descubramos juntos los casos de uso. Muy buenas tardes, me vuelvo a presentar. Yo soy Rojas González Alan Alejandro y les hablaré sobre la introducción o lo que veremos en los siguientes temas. Bueno, en esta exposición abordaremos diversos temas para mejorar el comprendimiento del tema, que sería análisis de sistemas a través de casos de uso, en donde hablaremos en qué consisten los diagramas de caso de uso, sus objetivos, sus antecedentes, aplicaciones donde podemos elaborar los siguientes diagramas, la función de los diagramas de caso de uso, tipo de diagramas, en qué se diferencian de los demás, los elementos y las relaciones que estructuran los diagramas de casos de uso, sus normas de aplicación, sus pasos para la definición de un caso de uso, ventajas y desventajas, y para concluir algunos ejemplos para poder facilitar dicho análisis. Hola, ahora yo les voy a hablar qué es un caso de uso e introducirlos un poco más al tema. Bueno, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento. Este inicia con un actor principal y sobre un propio sistema. Los diagramas de casos de uso nos van a servir para especificar la comunicación del comportamiento que se tiene mediante un sistema de su interacción con los usuarios y otros sistemas, o lo que es igual un diagrama que muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. Un caso de uso va a definir la secuencia de acciones que da lugar a un resultado de valor observable. Los casos de uso van a proporcionar una estructura para expresar requisitos funcionales en el contexto de procesos empresariales y de un sistema. Ahora bien, una relación será una conexión entre los elementos del modelo. Por ejemplo, la especialización y la generalización son un ejemplo de relaciones. Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema, al mostrar cómo reacciona a eventos que se producen en ámbito o en el mismo. Los casos de uso se utilizan básicamente en el proceso de modelo de sistemas, partiendo de una percepción o perspectiva que nos plantea el paradigma de la orientación de objetos, y en este caso, el análisis y diseños orientados a objetos. Los diagramas forman parte del lenguaje unificado modelado, se abrevia UML por sus siglas en inglés, eh, el cual a su vez se compone de muchas otras herramientas, básicamente diagramas como diagramas de clase, diagramas de secuencia, colaboración, transición de estados, diagramas de actividad, componentes, development, entre otros. Todas estas usadas a lo largo de las etapas o ciclos de vida del proceso de desarrollo. La aplicación principal de los casos de uso es el proceso de análisis y de diseño, pero de manera particular en la definición de requerimientos del usuario. Es una excelente herramienta de comunicación debido a su sencillez de su elaboración, así como de su comprensión. Los casos de uso pueden representarse como un elemento gráfico en un diagrama y como una especificación de casos de uso
es un documento textual. A su vez, la siguiente, por favor. Am, Ahora bien, un caso de uso empresarial define una secuencia de acciones que una empresa puede llevar a cabo y que va a dar lugar a un resultado de valor observable. Una salida de trabajo para un actor empresarial particular o que muestra el modo en que la empresa responde a un evento empresarial. Bueno, en un diagrama de caso de uso puede incluir varios casos de uso, las relaciones entre los casos y las personas, los grupos o los sistemas que van a interactuar para llevar a cabo estos casos de uso. Pueden crear un artefacto de actor que proporcione detalles textuales de de un actor en un diagrama de caso de uso. Un artefacto de actor puede utilizarse en varios diagramas de caso de uso y no solamente en uno. Ahora bien, por otro lado, vamos a mencionar sus objetivos de dichos casos de uso. Los casos de uso nos van a proporcionar, por lo tanto, un modo claro y preciso de comunicación entre el cliente y el desarrollador, desde el punto de vista del cliente, que proporciona una visión de caja negra del sistema. Esto es el cómo aparece el sistema desde el exterior, sin necesidad de entrar en los detalles de su construcción, para que los desarrolladores suponen un punto de partida y el eje sobre el que se apoya todo el desarrollo del sistema en sus procesos de análisis y de diseño. Para ello, sus principales objetivos a seguir son los siguientes, que es el capturar los requisitos funcionales del sistema y expresarlos desde el punto de vista del usuario. Esto se hace con la finalidad de tener una comprensión clara del caso de uso y finalmente guiar con el proceso de desarrollo del sistema de información. Eso fue todo de mi parte y bueno, seguimos acompañándolos. Bueno, yo soy Ibrahim y les voy a explicar algunos datos relevantes de la historia de la programación. Y bueno, algunos hechos relevantes en la historia de la programación son los siguientes. El primero es el primer lenguaje de programación que lo desarrolló Ada Lovelace. Ada Lovelace se propuso traducir las memorias del matemático italiano Luigi Menabrea y, mientras lo hacía, creó un lenguaje de programación a mano para calcular la serie de números de Bernoulli con la máquina de Babbage. Como segundo dato, tenemos que en 1957 se creó el primer lenguaje de programación real. Este fue desarrollado por John W. Backus y fue el primer lenguaje que utilizaron los programadores reales. Fortran fue un lenguaje que surgió como vía de escape de Backus para trabajar menos en su área de calcular trayectorias de misiles, ya que el lenguaje y el compilador eran capaces de hacer el trabajo mucho más rápido. Como tercer punto, tenemos el lenguaje C++, que se desarrolló en 1979. C++ es uno de los lenguajes de programación más utilizados para todo. La intención de Jan Stroustrup fue la de extender al lenguaje de programación C mecanismos para lograr la manipulación de objetos. Continuo de eso, en 1991 tenemos HTML, Python y Visual Basic. Tras año probando ciertos compiladores y lenguajes de programación enfocados a objetos, llegó la década en que se empezó a implementar el uso del Internet. Aquí se produjo un gran crecimiento de lenguajes de programación y aunque no se inventó nada nuevo como tal, sí se maduraron ideas que venían arrastrando de años pasados. En el 91 surgieron Python, Visual Basic y HTML, dos lenguajes que han definido las páginas web y HTML, y un lenguaje de marcado de hipertexto que es el entre Ok, ya. Swift en 2013. Estos últimos años no ha habido gran evolución de los lenguajes de programación, pero sí se han creado distintos lenguajes específicos para poder agilizar ciertos procesos a la hora de programar. Kotlin es uno de ellos y Swift otro, creado por Apple. Es un lenguaje de programación clave
para programar principalmente en iOS. Ay, le pueden cambiar, ya no me aparece. A continuación les voy a explicar algunas aplicaciones donde podemos hacer diagramas. Como primera aplicación tenemos Greg. Greg nos deja hacer varias cosas. Nos deja crear, automatizar y gestionar. Nos permite crear desde cero flujos de trabajo personalizados y obtener una visibilidad completa del progreso y el estado de cada uno de nuestros proyectos. Automatizar, transformar las tareas manuales largas en procesos bastante eficientes que impulsan la productividad de nuestro negocio, de nuestros proyectos, ya sea académicos o profesionales. Y gestionar nos permite mantener a todo el equipo informado con las alertas de notificaciones personalizables y gestionar múltiples proyectos con bastante eficiencia. Además, como viene la presentación, nos deja crear flujos de trabajo personalizados, es decir, que utiliza la gestión de los flujos de trabajo de Greg para crear una ruta, agilizando procesos y lograr mayor visibilidad en cada etapa del proyecto. Nos permite conectar nuestros estados personalizados con los 4 grupos en cada flujo de trabajo, que son activo, completado, aplazado y cancelado. Podemos crear flujos de trabajo específicos para el equipo que aumentan la productividad, además de colaborar con otros equipos de toda nuestra organización. Nos permite planificar con una previsibilidad mejorada, es decir, que podemos hacer previsiones de plazos y gestionar las dependencias entre tareas con mayor decisión. Los diagramas que nos ofrece Greg nos dejan hacer una representación visual de los plazos y te ayuda a seguir de cerca nuestro proyecto en tiempo real. Otro punto de Greg es la información práctica en cada tarea. Visualiza todos tus proyectos en un solo lugar utilizando los paneles de control que nos ofrece la misma aplicación. Nos permite obtener todo lo que necesitamos para lanzar, ejecutar y completar nuestros proyectos sin ningún tipo de complicación. La siguiente, por favor. A ver, ya me... Miro. Miro es otra aplicación que nos deja crear diagramas. En Miro, más que nada, se trata de eliminar la molestia de alternar entre distintas herramientas de creación de diagramas y de colaboración, al mismo tiempo que nos ayuda a corroborar que estén presentes todos los pasos del proceso. Cuenta con una creación de diagramas rápida y fácil, nos asegura de que todo esté alineado con las correcciones sugeridas y las múltiples vistas de la cuadrícula. Nos mantiene al tanto de lo que se está creando y lo que se está conectando a través de las formas que nos ofrece. Otro punto son las fusiones potentes, metodologías tan reconocidas que la app tiene. Podemos visualizar muchos tipos de diagramas en Miro. Nuestra biblioteca de diagramas, que aparte de todo es gratuita, incluye formas básicas, conectores e iconos para distintos diagramas. Además, cuenta con un apartado que se llama Miro Smart Diagramming, que nos permite obtener paquetes de forma más avanzada si es que ocupamos trabajos más específicos, como lo puede ser Azure y Cisco. Además, es muy fácil de compartir y de cambiar. Le podemos dar acceso a nuestro equipo, a nuestros diagramas que hemos desarrollado para que puedan dejar comentarios, realizar preguntas y hacer cambios directamente en la pizarra o incorporar nuevas pizarras en las herramientas que nos ofrece. Además que estos diagramas los podemos proyectar en aplicaciones como Confluence o Microsoft Teams. Por último, tenemos Dia. Dia es, si ocupamos hacer un esquema de una forma rápida y sin complicaciones, es lo mejor que podemos recurrir. La aplicación proviene del código abierto que es Linux y nos permite hacer cosas como la utilización de capas y estas las podemos emplear para diseñar modularmente las distintas áreas del esquema para que así no tengamos que modificarlo en conjunto a la hora de que queramos hacer algún cambio. Dia también destaca por la posibilidad de anclar elementos mediante esta función
y nos permite desplazar un objeto como una caja o una elipse sin que la flecha que apunta a esta se vea afectada por dicho desplazamiento y esto haga que pues se vea feo. Y de esta forma nos permite que no tengamos que volver a rehacer todo el esquema y pues solo podamos modificar ese pedazo. La parte mala de VIA es que no nos permite un trabajo en conjunto con nuestro equipo, sino es más un trabajo individual. Siguiente, por favor. Ok, yo les hablaré de los tipos de diagramas. En los diagramas existen dos tipos, que serían los de diagrama de estructura y los diagramas de comportamiento. En los diagramas estructurales muestran la estructura estática del sistema y sus partes en diferentes niveles de abstracción. Además de que existen 7 tipos de diagramas de estructura, que serían los de diagrama de clases, el diagrama de componentes, el diagrama de estructura compuesta, el diagrama de despliegue, el diagrama de objetos y el diagrama de paquetes. Pero estos no nos sirve explicarlos ahorita. Y también están los diagramas de comportamiento, en donde viene nuestro diagrama de casos de uso. En los de comportamiento muestran el comportamiento dinámico de los objetos en el sistema. En conclusión, representar toda clase de objetos, relaciones y procesos mediante un solo diagrama resultaría demasiado complejo y confuso. Por este motivo se utilizan 14 tipos de diagramas diferentes en UML, que pueden dividirse en diagramas de estructura, diagramas de comportamiento y diagramas de interacción, como lo habíamos hablado anteriormente. Los diagramas de estructuras, como habíamos dicho, se centran en representar todos los elementos de un sistema y sus relaciones entre sí. Un ejemplo típico es el diagrama de clases, como lo habíamos dicho anteriormente, con el objetivo que los elementos se puedan agrupar y visualizar en jerarquías. Y los diagramas de comportamiento, en cambio, no representan estructuras estáticas, sino que muestran el flujo del proceso planificado o real que debería tener lugar al ejecutar el programa o el software en este tipo de diagrama. Ahora vamos a hablar directamente del caso del diagrama de casos de uso. Este pertenece al grupo de comportamiento, pero se trata de un modelo particular porque muestra el comportamiento que se espera de un sistema o software en un caso de uso concreto. En comparación con el resto de diagramas de comportamiento en UML, el diagrama de casos de uso es bastante estático, ya que solo puede emplearse para describir acciones y objetivos, pero no la secuencia exacta de procesos y acciones. Por esto último, se utilizan otros tipos de diagramas en UML, como los diagramas de actividades, que representan los procesos cronológicamente, o los diagramas de secuencia, que muestran el intercambio de mensajes entre los diferentes elementos que componen un sistema. Oye, hablaremos de las funciones que tiene un diagrama de caso de uso. El diagrama de caso de uso especifica un comportamiento que el sujeto puede realizar en colaboración con uno o más actores, pero sin hacer referencia a su estructura interna. Este puede contener posibles variaciones de su comportamiento básico, incluyendo manejo de errores y excepciones. El comportamiento se puede describir mediante interacciones, actividades o máquinas de estado. También describe el rol desempeñado por los actores. Lo más importante de los casos de uso es su descripción, mucho más que los diagramas de caso de uso. También el modelo de UML nos ayuda a describir mediante un diagrama de casos de uso y nos puede ayudar para dividirse en varios diagramas. También contiene elementos del modelo para el sistema y los actores y los casos de uso muestran las diferentes relaciones entre estos elementos. También otra de las funciones que tiene es que describe mediante un rectángulo que contiene el nombre del sistema y los símbolos de los casos de uso. También pueden crear un artefacto de actor que proporcione detalles textuales de un actor en un diagrama de caso de uso.
Además, por última función, es que dan una visión del modelo, pero las descripciones reales de los casos de uso suelen ser textuales, usando el lenguaje y terminología del cliente usuario o usuario. Características. Siguiente, por favor. Ahora les hablaremos sobre las características que tienen los casos de uso. Siguiente, por favor. Una de ellas es que se documenta con texto informal, describe tanto lo que hace el actor como lo que hace el sistema cuando interactúa con él. Como anteriormente habíamos dicho, es iniciado por un único actor, está acotado a una determinada funcionalidad del sistema, es independiente del método de diseño que se utilice y por lo tanto del método de programación. Siempre es iniciado por un actor. A lo que se refiere es que se realiza un interés de un actor que, directa o indirectamente, debe ordenar al sistema que inicie el caso de uso. También proporciona un valor a un actor. A esto se refiere que debe entregar alguna clase de valor tangible para el usuario. Un diagrama de caso de uso puede incluir varios casos de uso y las relaciones entre casos de uso. También otra característica es que el diagrama de caso de uso es completo. Esto se refiere a que tiene una descripción completa y otra de las características es que hay descripciones entre media página y algunas de 30, pero es más habitual que ocupen entre 5 y 15 páginas. Ok, la descripción de un caso de uso normalmente es textual. ¿A qué se refiere? Ya que es una especificación simple y consistente de cómo interactúan los actores y los casos de uso, o sea, el sistema. También se concentra en el comportamiento externo del sistema e ignora cómo se hacen realmente las cosas dentro del sistema. Y sobre la descripción textual, debería incluir el objetivo del caso de uso que intenta conseguir, cómo se inicia el caso de uso, o sea, qué actor inicia la ejecución del caso de uso y en qué situaciones, el flujo de mensajes entre actores y el caso de uso. Esto se refiere a qué mensajes o eventos intercambian el caso de uso y el actor para notificarse algo. También debe incluir un flujo alternativo en el caso de uso, ya que a lo que se refiere es de que un caso de uso puede tener ejecuciones alternativas dependiendo de condiciones o excepciones. Y por último, debe incluir cómo finaliza el caso de uso con un valor para el actor. También un caso de uso también puede escribirse mediante un diagrama de actividad que muestra una secuencia de actividades, su orden y las decisiones opcionales que se hacen para indicar la próxima actividad que se realiza, o mediante un diagrama de estado. Las especificaciones de caso de uso comparten el mismo comportamiento de texto enriquecido que está presente en todos los artefactos basados en el formato de artefacto de texto. A menudo las especificaciones incluyen contenido que se basa en una plantilla o instrucciones para el proceso. Siguiente, por favor. Ahora, para la especificación debemos de dar algunas respuestas debemos tener en cuenta unas preguntas para poder crear un caso de uso. ¿Qué serían? ¿Cuáles son las principales funciones o tareas realizadas por el actor? ¿Qué información del sistema adquiere, produce o transforma el actor? Otra de estas es, ¿deberá el actor informar al sistema de los cambios producidos en el entorno? ¿Qué información del sistema desea el actor? Y ¿debe informarse al actor de algún cambio inesperado? Con estas especificaciones podremos crear nuestro caso de uso. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre los elementos y las relaciones. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar a hablar sobre los elementos como tal, me gustaría volver a darles como una introducción sobre qué son en sí los casos de uso.
Y bueno, para esto recordemos entonces que los casos de uso son una técnica para la especificación de requisitos funcionales. Es decir, que van a modelar la funcionalidad de un sistema y tal como la perciben los agentes externos, los cuales están denominados como los actores, que bueno, estos van a interactuar con dicho sistema desde un punto de vista muy particular. Y bueno, tomando en cuenta esto, ya empezaremos como a explicar cada uno de los elementos. Y para iniciar, tenemos al primero que está denominado como sujeto o también se le puede decir sistema, sistema como tal, porque pues en sí es el sistema que se modela o que se va a modelar. Y bueno, este sujeto o el sistema se va a mostrar como una cajita, que ahí, como pueden ver, les puse como ese rectangulito. Y dentro de esta cajita, pues van a estar todos los casos de uso por los que esté conformado dicho sistema. Oigan, chicos, creo que tenemos menos de un minuto, no sé qué hacemos. Sí, a ver, córtale la... Ándale. Para que no. Ok, bueno, el segundo elemento del que vamos a hablar es el actor, que juega un papel muy importante dentro de los casos de uso. Y bueno, como podemos ver aquí dice, es un clasificador que modela un tipo de rol que juega una entidad que interactúa con el sujeto, pero que es externa a él. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, en palabras más sencillas nos dice que un actor va a representar a una persona o a un grupo de personas que va a desempeñar un papel, que va a interactuar con el software o pues de otra manera con el sistema, ¿no? Dicho de otra manera, con el sistema. Sin olvidar que este actor, a pesar de que interactúa con el sistema, no va a pertenecer al sistema, o sea, no está dentro de él. Este es externo al sistema, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que este actor es un tipo de clase y no una instancia. ¿A qué nos queremos referir con esto? Bueno, a que el actor va a representar un papel y no a un usuario, no a un usuario individual del sistema. Por ejemplo, una persona puede ser diferentes actores en el sistema, o es decir, una persona puede tomar el papel de diferentes actores en el sistema o varias personas pueden tomar el papel de un solo actor dentro del sistema, ¿no? No es algo individual, no es algo asignado para un solo usuario. Y bueno, también les voy a comentar las acciones o las características que desempeña el actor dentro de pues, los casos de uso. Y bueno, en primer lugar, tenemos que el actor va a ser quien va a enviar o a recibir los mensajes a y desde el sistema. En segundo lugar, tenemos que un caso de uso siempre va a ser iniciado por un actor que le envía un mensaje. Le seguía diciendo, un caso de uso siempre va a iniciar porque un actor va a desencadenar esta acción. Y por último, cuando un caso de uso se realiza, el caso de uso podría enviar mensajes a uno o más actores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un caso de uso puede tener relación con uno o más actores que interactúen con el sistema. No necesariamente va a tener que ver con un solo actor. Y bueno, como un dato más, el actor pues va a estar representado por este icono que podemos ver aquí en la pantalla. Y también cabe aclarar que ya dentro del diagrama de casos de uso, pues es de manera obligatoria colocar el nombre del actor. Esto ya va a ser dependiendo de sobre qué se trate el sistema, sobre qué vaya dirigido, pues tomar ese nombre, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Y bueno, también vamos a tener que existen diferentes tipos de actores que van a interactuar con el sistema. En primer lugar, tenemos a los principales que van a tener objetivos de usuario que se van a satisfacer mediante el uso de los servicios del sistema. Es decir, van a ser aquellos que utilicen el sistema pues con el propósito para el que está hecho, ¿no? Ellos van a ser los usuarios directos de este sistema.
En segundo lugar tenemos a los actores de apoyo, que estos van a proporcionar un servicio al sistema. Estos normalmente se van a tratar de un sistema informático y este puede venir de parte de una persona o de una organización. Por último, tenemos a los pasivos, que estos solamente van a estar interesados en el comportamiento de los casos de uso, pero no van a ser ni principales ni de apoyo. Más bien, se van a asegurar de que todos los intereses sean identificados. Siguiente, por favor. Por último, pasamos con el último elemento, que son en sí los casos de uso. Y bueno, tenemos que estos van a ser unidades funcionales completas que van a representar una funcionalidad que cumple con uno o varios requisitos, tal como lo percibe un actor. Bueno, como tenemos aquí al lado, es recomendable que a los casos de uso mm, se les escriba con verbos en infinitivo, como lo podemos ver aquí, dice registrar nuevo cliente en lugar de registro de un nuevo cliente. Bueno, vamos a tener también que estos casos de uso van a contar con características. Y bueno, la primera es que un caso de uso siempre es iniciado por un actor. Esto igual ya lo había comentado cuando hablamos de los actores. En segundo lugar, tenemos que un caso de uso proporciona un valor a un actor, es decir, que debe entregar alguna clase de valor tangible para el usuario. Ahora, por último, tenemos un caso de uso es completo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que debe ser una descripción completa. Un caso de uso no está completo hasta que se produce el valor final. Y bueno, esos fueron como todos los elementos, recordando fueron actores, caso de uso y el sujeto, ¿no? Que es la caja donde van a estar dentro los casos de uso. Y para seguir vamos a hablar de las relaciones. Ok. Bueno, empezaremos diciendo que los casos de uso pueden tener asociaciones y dependencias con otros clasificadores. Bueno, yo les hablaré en sí de las relaciones y en primer lugar tenemos a la asociación. La asociación es como la relación más fácil de identificar porque va a ser la línea de comunicación entre un actor y un caso de uso en el que participa. Es decir, cuando en el diagrama de casos de uso el actor va a desencadenar dicho caso de uso, pues es como esta primera línea que se utiliza, que se llama línea de comunicación, que simplemente es como una línea recta. En segundo lugar tenemos la generalización, y esta va a ser una relación entre un caso de uso general y un caso de uso más específico. Este caso de uso más específico va a heredar y añadir propiedades del caso de uso base. Igualmente, este caso específico puede agregar atributos y operaciones propias. ¿A qué nos queremos referir con esto? Bueno, a que en el caso de uso como especializado se van a especificar los pasos extra que es necesario añadir al caso de uso base o al caso de uso general para representar una funcionalidad diferente a la original. O sea, prácticamente lo que nos dice es que va a estar más especificada, ¿no? Y bueno, para representar esa relación se utiliza esta flechita, esta flechita sencilla, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, otra relación es la inclusión. Y bueno, esta se va a utilizar cuando existan una serie de pasos comunes y de observación obligatoria entre varios casos de uso. Es la inserción de comportamiento adicional de un caso de uso base que describe explícitamente la inserción. ¿A qué nos queremos referir con esto? Bueno, que esta va a ser la relación entre dos casos de uso que va a indicar el comportamiento de un caso de uso incluido. Esto quiere decir que cuando tenemos un caso de uso y este desencadena otro, pues esto tiene que ser de manera obligatoria. Es decir, cuando una acción va muy ligada a otra, como una secuencia, y esta obligatoriamente tiene que pasar, a eso se refiere.
Y bueno, esta relación se va a representar mediante esta flechita punteada y arriba va a tener el nombre de inclusión. Por último, vamos a hablar de la relación de extensión y esta se va a utilizar para describir comportamientos opcionales. Estos ya no van a ser de manera obligatoria, pero estos van a añadir actividades a uno o más casos de uso. Es decir, que van a hacer una inserción de comportamiento adicional. Esto generalmente se utiliza como aquellas probabilidades que desencadenan una acción, que no necesariamente tienen que pasar, pero que bueno, es probable que pasen, ¿no? Y estas se representan igualmente mediante esta flecha con línea punteada, pero arriba van a tener el nombre de extensión. Y bueno, eso es todo sobre las relaciones. Siguiente, por favor. Bueno, para seguir les voy a hablar un poco sobre las normas de aplicación, es decir, como por qué están hechos los casos de uso, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, para empezar tenemos que los casos de uso van a evitar típicamente la jerga técnica. Es decir, que estos se van a hacer prefiriendo que la lengua esté dirigida al usuario final o del experto en campo que lo va a utilizar, ¿no? No tendría sentido realizar un diagrama de caso de uso con un lenguaje altamente profesional sobre el área, si quien va a ver o para quien está dirigido este caso de uso, pues no cuenta con ese nivel de vocabulario, ¿no? También es importante mencionar que estos van a estar hechos para describir una tarea del negocio que sirva a una meta, es decir, van a estar como una representación para lo que se quiere lograr, ¿no? En segundo lugar, tenemos que estos deben tener un nivel apropiado de detalle, es decir, que deben estar elaborados con la suficiente información para que pues estos puedan cumplir su propósito final, que es explicar cómo funciona un sistema, ¿no? Y por último tenemos que también deben ser bastante sencillos, como para que un desarrollador lo elabore en un único lanzamiento. Es decir, en cuestión de información, deben de ser lo diferentemente detallados, pero también deben ser lo suficientemente sencillos como para que su elaboración no sea tan complicada y esta se pueda hacer pues de una manera seguida, ¿no? No tenga que tener varias construcciones. Y bueno, eso sería todo sobre las normas de aplicación. Ahora vamos a hablar, a resumir toda esta información y veamos cuáles son las ventajas y desventajas para tener un poco más claro en qué nos van a beneficiar y de qué manera y aquellos errores que debemos evitar. Algunas ventajas es que es un lenguaje universal, es decir, todo mundo lo podemos comprender. Se busca que tanto los administradores como los técnicos, como los informáticos, todas las ramas de la empresa puedan, en una empresa, en un proceso, puedan entenderlo. Es de fácil entendimiento. Son gráficas en donde, como nos explicó Jimé, tenemos algunos procesos, identificamos los actores, tenemos los procesos y las relaciones entre cada uno de ellos. Nos ayuda también en las mejoras en la comunicación de los actores, es decir, saber qué hace quién y cómo lo hace. Porque es muy fácil también buscar la manera de hacer diversas cosas, pero también podemos entrar dentro de un conflicto en otras áreas de la empresa. Entonces, para evitar este tipo de conflictos, estos procesos, identificar sumamente claro quién hace qué y cómo. La funcionalidad del sistema debe ser comprensible, es decir, saber cómo, si queremos algo más como técnico, desarrollar un programa, quién en la empresa nos puede ayudar. Si necesitamos un presupuesto, saber cómo llegarle a quién para que pueda realizar estas tareas. Los roles con tareas múltiples, es decir, que habemos varias personas en las empresas que podemos realizar varias tareas y no esperar a que solo uno pueda resolverlo, sino que varios tengamos estos papeles en comunicación intrainstitucional. La facilidad para interpretar los roles en base a los requerimientos es sumamente importante y como habíamos comentado anteriormente, el cliente nos va a mostrar sus requerimientos específicos. ¿Qué es lo que quiere lograr con este caso de uso?
o para qué lo requiere. Entonces, de esta manera, desarrollarlo e interpretar los roles, para que así todo el mundo tengamos claro qué es lo que van a realizar. El desarrollo con equipos multidisciplinarios, como les comentaba, es sumamente importante, que debe ser un lenguaje, evitar el lenguaje técnico, utilizar el universal, para que así las personas que estén involucradas dentro del desarrollo del caso de uso o aquellas que sean externas a ello puedan comprenderlo. Y la diagramación debe ser comprensible. Pueden haber muchos procesos, pero también debemos de identificar cuáles son aquellos en común para evitar la duplicación de aquellos que tienen varios roles. Y también, claro que tenemos desventajas. Puede ser un proceso lento para definir procesos, porque debemos detallar cada uno en base a los requerimientos que nos especifica nuestro cliente. Las descripciones deben ser sumamente detalladas, así no entramos en conflicto en otros procesos para saber quién hace qué y cómo. La extensión de los diagramas puede ser sumamente extensa dependiendo de cuáles son los requerimientos de nuestro cliente. Es decir, si va a ser para desarrollar una página web de ventas o simplemente es un catálogo, porque no es lo mismo un catálogo en el que mostramos todos los procesos y después de ello tú mandas los códigos que requieres y se los entregas a tu proveedor, o requiere hacer una página web en la que tienes múltiples páginas, múltiples secciones en las que debes identificar perfectamente qué y cómo, qué va en cada uno de ellos. La temporalidad no está marcada, es decir, no te dice vas a tardar 5 minutos en este proceso o vas a tardar 5 días o más tiempo. Entonces, los clientes o las personas que se encuentren dentro del proceso en la empresa saben perfectamente cuánto tiempo tardan o el aproximado, pero aquellos que son externos a no están inmersos en este tema. Está prohibido repetir casos de uso. Es decir, si va a ser sumamente largo, saber cuáles son estos puntos en común para así evitar duplicar procesos innecesarios. Y establecer los requisitos funcionales, es decir, quién requiere hacer esas tareas. Por ejemplo, si requerimos hacer una página web, probablemente requerimos de un programador en vez de un administrador, ¿no? Porque ellos saben la técnica de cómo hacer estos procesos. Ok, resumiendo. Primero necesitamos identificar el problema que nos presenta nuestro cliente. En base a ello determinamos los límites, quiénes van a ser nuestros actores, determinar las tareas y los procesos que van a llevar a cabo. La relación es igual entre cada uno de estos actores. Enlistar aquellas acciones que tienen que realizar de manera general o de manera específica. Y en caso de que llegue a haber algún punto en común entre varios actores, entre los procesos, identificarlos para sintetizarlos. Finalmente, vamos a plasmar nuestro diagrama en cualquiera de nuestros programas que nos enseñaron con anterior, en el mío, en el día. Y por último, ajustar los detalles para que así, cuando nosotros pasemos nuestro proyecto en papel a aquello que lo va a llevar de manera práctica, lo tenga de una manera mucho más clara. En ejemplos. Ahora, por último, nada más vamos a hablar sobre un ejemplo de cómo sería un caso de uso. Siguiente, por favor. En este caso de uso es para sacar dinero del banco, el cómo funcionaría un sistema. El cliente sería el cliente del banco sería el actor que va a utilizarlo, y el caso de uso el sacar dinero. Este último se va a relacionar con otros dos casos de uso mediante asociaciones de inclusión, que sería la de autenticación y control de PIN y cuenta, ya que si la autenticación no es válida, no se atenderá a la solicitud del cliente. Para que los intentos del cliente no se repitan de manera indefinida, el cajero debe retener la tarjeta cuando el PIN se introduce incorrectamente 3 veces. Por eso está el de condición PIN incorrecto 3 veces. Por lo tanto, para el caso de uso de la autenticación, se define un punto de extensión con la condición PIN incorrecto 3 veces. Y si se cumple esta condición, se ejecuta el caso de uso de retener tarjeta. En pocas palabras,
Si tú te equivocas 3 veces, el cajero va a retener tu tarjeta. Y ya por último, relacionado con el caso de uso de la autenticación mediante una asociación de tipo extend. Con todos estos elementos, nuestro diagrama de casos de uso tendría el aspecto que ven en pantalla. Y bueno, sin más que agregar, nosotros somos el equipo 7. Espero que les haya gustado nuestra exposición y hasta luego. Chau, chau.